Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Géminis, no Génesis, así que el día de hoy vamos a empezar por la razón por la que he estado desaparecida. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Y como ya les había dicho, pues el día de hoy les voy a contar por qué me había desaparecido las últimas 2 semanas que no les he subido ningún video. Ya sé que no somos muchos todavía en esta comunidad de YouTube, pero hoy les voy a contar algo que me ha estado pasando las últimas 2 semanas más o menos, y por esa razón no he subido ningún video, he estado un poco indispuesta. Así que hoy voy a hablarles acerca de cómo es vivir con fibromialgia. Aquí vamos. Y yo he estado pensando... Sí, el señor Gallo. Gracias. Y bueno, yo he estado pensando en cómo empezar a platicarles acerca de esto, y pues voy a preguntarles una cosa. ¿A ustedes les ha pasado esa sensación de que quizás están así extremadamente cansados y de repente pues se fueron a dormir y se levantaron así, ay, qué rico que descansaba, así? Hace 9 años atrás me diagnosticaron la fibromialgia y pues fue un proceso bastante largo para mí y un proceso también doloroso en cierto sentido, porque obviamente ya estaba lidiando con los síntomas de la fibromialgia, pero aparte de eso, muchos de los pacientes de fibromialgia sépase que también desarrollan otro tipo de patologías relacionadas al reumatismo, como en mi caso la artritis. Okay. Y pues que hay muchos agentes que pueden provocar la fibromialgia y también la artritis. Entre ellos está, como en mi caso, la genética. Clave en mi diagnóstico fue la exposición prolongada a un estrés psicológico. Sí, el ambiente en el que estuve durante tantos años hizo que mi patología sobre la fibromialgia apareciera de manera mucho más precoz en mi vida. Okay. Soy una paciente, al ser joven y también mujer, una de las más vulnerables. También pues son escasos entre jóvenes porque aparecen más en personas de la tercera edad. Sin embargo, también se han diagnosticado en niños, en el caso de la fibromialgia. ¿Okay? Y pues por allí, sí, no sé si alguien que me ve por acá entonces tenga esta patología o sepa. Si no sabes qué es, pues te invito a que te quedes en este video, porque hoy vamos a estar hablando de cómo es vivir con fibromialgia. Aunque la fibromialgia no va a crear ningún tipo de malformación en el tejido o en el hueso, el hecho de tener otro tipo de patologías relacionadas como la artritis hace que se vuelva mucho más difícil también la enfermedad. Uno de los puntos claves de esta patología, en este caso, es la hipersensibilidad al dolor. Ahora imagínense, si vamos desde una enfermedad que no siente absolutamente nada de dolor y se vuelve un peligro incluso para sí mismo, la fibromialgia es un contraste, ¿ok? Entonces, en este caso, la fibromialgia nos lleva a sentir el dolor de un modo mucho más extremo que quizás otra persona en relación a un paciente con fibromialgia. ¿Okay? ¿Cómo surge la fibromialgia? Pues el cerebro como tal va a transmitir una información sensorial que lo que va a hacer es que va a inhibir la transmisión de ciertas fibras que son neurotransmisores del dolor. Es decir, en este caso va a suceder una aberración dentro de este tipo de neurotransmisores que se supone que hacen un trabajo de controlar o inhibir el dolor. ¿Okay? Es decir, trabaja incorrectamente dentro de nuestro cuerpo. ¿Okay? Algunos informes médicos que me gustaría compartir con ustedes. Los pacientes con fibromialgia tienen una inhibición en el sistema del dolor endógeno que puede verse afectado por deficiencias en los niveles de neurotransmisores del sistema nervioso central. Lo que nos lleva al hecho de que pacientes con fibromialgia, como en mi caso, tendemos a no manejar o asimilar correctamente el estrés como quizás otras personas lo harían, ¿ok? Aparte de que quizás uno asimila el estrés, te calmas y todo bien. El paciente con fibromialgia lo asimila con un estado de hipersensibilidad al dolor. El 6.3% de la población a nivel mundial sufre de fibromialgia. Y en Ecuador, en el 2012 se envió un proyecto de ley que se considerara dentro de la ley de discapacidades como una enfermedad catastrófica. Estamos hablando de que la fibromialgia es una enfermedad que en cierto punto de la vida no va a dejar que el paciente vaya a llevar su ritmo de vida con total normalidad.
cabe recalcar que es una patología que no tiene cura y pues solamente existen 3 medicamentos aprobados por la FDA para poder de alguna manera regular los dolores de la fibromialgia. No los inhibe completamente, pero ¿cómo es vivir con la fibromialgia? Hablemos un poco acerca de eso ahora, ¿ok? Fuera de todo el contenido, en este caso médico, que se pueda tener acerca de la fibromialgia y de cómo es vivir con ella físicamente y todos los síntomas que el paciente pueda tener, hoy voy a contarles de primera mano cómo es vivir con la fibromialgia. Una de las cosas que sucede como paciente de fibromialgia es que van a ver probablemente en esos dolores crónicos en donde voy a tener que dejar de hacer muchas cosas entre mis actividades. Implicaría quedarme acostada probablemente un par de días entre lo mínimo de dolor y probablemente hasta un mes en cama. Sí, parece muy trágico, pero todo va a depender mucho de cómo uno controla el dolor farmacológicamente o incluso el tipo de ambiente que rodea al paciente para poder ayudar a recuperarse. El paciente con fibromialgia tiene una hipersensibilidad al dolor que se vuelve intolerable ante el hecho de que incluso simplemente tocarme va a doler. Y ese tipo de inflamaciones puede llegar hasta el punto en donde va a paralizarte. En mi caso, desde mi punto de vista o mi experiencia personal, me ha tocado cambiar mucho de mi rutina, de mi trabajo. La gran parte de mi trabajo ahora, después de la pandemia, la hago en casa. Sí, ya mi rutina de trabajo no es dentro de una oficina, no es en un juzgado a 24 horas, sino pues que tengo que alternar porque va a haber momentos durante el día en donde tengo que descansar. Necesito obligatoriamente pasar ciertas horas paradas y luego simplemente de un momento a otro mi cuerpo no va a responder y necesito acostarme. Necesito sentarme, necesito estar en cierta posición, necesito encontrar alguna posición de relajación que me ayude o simplemente cambiar el ambiente en el que estoy para poder ayudar a que mi cuerpo se relaje. Una de las cosas que hace tan difícil asimilar la fibromialgia son las personas que están a tu alrededor, porque más allá de las personas que pregunten cómo estás, cómo te sientes constantemente, que no entienden por qué te pasa todo esto, porque la fibromialgia es una enfermedad tan silenciosa que de un momento a otro estás haciendo toda tu actividad como si nada y de repente te toca parar, te toca desaparecerte, por así decirlo. Es lo que a mí me pasa. Incluso durante mi época universitaria, recuerdo que hubo un periodo en el que se me volvió muy difícil incluso solo subir las escaleras. Yo parecía una ancianita, como mi respeto a las personas de la tercera edad, sobre todo, ya, pero parecía una persona de la tercera edad subiendo las escaleras, una persona de la tercera edad que quizás nunca en su vida tuvo actividad física. Okay. Yo les estoy hablando desde una vida en donde toda mi vida hice ejercicio, no quizás como un gimnasta, pero siempre estuve activa. Nuestro querido amigo anda por aquí. Este niño también estuvo un poquito enfermo esta última semana. El campo laboral, muchos trabajadores tienen que abstenerse de trabajar o de simplemente pedirle al empleador que les cambie la jornada, de que se las disminuya, que les facilite ciertas cosas dentro del campo laboral para que ellos tengan una buena comodidad para poder laborar, o incluso muchas inasistencias que tienen que ser justificadas y que a la larga van a hacer que el empleador, pues obviamente al no tener un trabajador con una estabilidad horaria estable, ok, creo que eso estuvo muy bien. Muchos de estos empleadores, al no comprender, porque como la fibromialgia es una patología que todavía para muchos es desconocida y que se confunde con simplemente estrés, cansancio, depresión o ansiedad o cosas por el estilo, o simplemente algún tipo de estrés crónico, el campo laboral se vuelva un problema real, sobre el cual en algún momento yo le decía a mi esposo hoy en la mañana que me gustaría escribir un libro sobre eso. Yo escribo libros de novela juvenil, pero me gustaría escribir algo sobre cómo la fibromialgia
tiene un impacto dentro del ámbito laboral, o sea, y cómo esto debería ser evaluado dentro de la legislación ecuatoriana. Una de las razones por las cuales esa inasistencia a la cual yo le tengo miedo, porque a mí me gusta cumplir con muchas cosas y saber que quizás voy a tener que pedir permiso una y otra vez o faltar porque simplemente mi cuerpo no va a responder, me hace simplemente considerar que necesito buscar la forma, y eso es lo que hacen muchos de los pacientes con fibromialgia, buscar la forma alternativa de generar ingresos económicos, de seguir laborando bajo sus propios parámetros. Algo que a mí se me está haciendo, o estoy en esa fase ahora de adaptarme, es el hecho de la comida. El peso, por ejemplo, de esta cuchara, sí, es un poquito pesada ahora para mí. Entonces, para mí ahora los cubiertos deben tener un peso en específico para que yo pueda sostenerlos. Por ejemplo, con esta cuchara voy a tener que hacer pausas entre tiempos y tiempos para poder seguir comiendo, porque me empiezan a doler mucho las manos o incluso esta parte de aquí. Y por aquí andamos, ya mi esposo ya llegó y vamos a hacer ejercicio. Sí, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué tal estuvo tu día? Normal, sin novedades. Cara de cansancio. Aburrimiento. Para poder terminar el video de hoy, según lo que estábamos hablando, Pienso que tengo viviendo contigo y teniendo limitante física. Tenía muy conocido el tema de la fibromialgia. No sé si ya les habrás comentado que cuando éramos pequeños, ella usualmente me decía algo como que se le inflamaban las costillas y... a la costocondritis, o como se llama. Entonces, que le daba costocondritis, entonces yo le decía que era imposible que las costillas se inflamaran. De todas formas, para ese entonces yo no tenía mucho conocimiento médico y bueno, pues entonces ya después me enteré que el tema de la fibromialgia pues no solo envuelve la musculatura, sino que también envuelve el tejido óseo. El tema emocional también influye en mí también, porque desde luego veo que no puede hacer ciertas cosas. Abrir una tapa de ketchup en la mañana, que simplemente es destaparla y ya. Ya. Cosas que intervengan la manipulación de los dedos, no tanto de las manos, sino de los dedos, porque carece de fuerza así mismo en las manos, que repercuten en mí. El hecho emocional, el saber que hay cosas que, bueno, pues tienen que limitarse y yo tengo que comprender que tengo que esperar y ser paciente en ello. Entonces, no podría ponerme altaneros con respecto a ay, pero ¿por qué no haces esto? Que esto es sencillo. ¿Por qué no simplemente das 20 kilómetros y ya? Antes lo hacía, ahora no. Ya. Limitantes que tiene la fibromialgia y que hay que tener paciencia y más que todo ayudar. Y además que, bueno, es mi esposa. Cuando no estén los episodios de la fibromialgia, pues solo disfrutar y cuando esté el episodio de la fibromialgia, pues ayudar y solo ayudar y disfrutar. Nosotros nos conocemos desde que ni éramos pequeños, ya en algún momento les hemos de contar esa parte de nuestra vida, pero ¿crees que el haberme conocido en una etapa en donde me desarrollé como físicamente normal, por así decirlo, y ahora que tengo la fibromialgia y ver ese contraste ha hecho alguna diferencia? ¿O crees que quizás para, por ejemplo, parejas que tienen su pareja con fibromialgia pero nunca los conocieron antes, sino con esa limitación, crees que para ti hay alguna diferencia en eso? No influye ningún cambio. Simplemente quedar en los pensamientos de que antes eras capaz de hacer otras cosas y que ahora por la limitante de la fibromialgia no tiene ningún impacto en mí si antes lo pudiste hacer y ahora no lo puedes hacer. Simplemente es una transición de que, bueno, se instaló así la fibromialgia, bueno, adelante. ¿Crees que alguna pareja que quizás puedas tener en este video que no ha visto esa transición en su pareja, solamente la conocí ya con la limitación, crees que hubiese podido ayudar a entender mejor el conflicto de lo que implica la fibromialgia? No, eso depende de cada persona. Si la persona básicamente solo se quiere comprender a sí misma,
no va a comprender a la otra. Puede que la haya conocido desde antes y aún así actualmente seguir siendo no considerado con el tema de la enfermedad. Desde luego va a existir frustración. Van a preguntarse el por qué. ¿Ya? Quizás como yo pueden ser también otras personas de que, bueno, ya está la enfermedad ahí, ya. No importa, ya, a disfrutar, no importa. ¿Ya? Pero también pueden haber otras personas que le dan mucha vuelta a la situación, que no entienden, de que tratan de hacer todo lo posible, quieren destruir la casa y mover toda la tierra con tal de... A veces va a suceder, va a dar respuesta, otras veces no, y cuando da respuestas se ha perdido tanto tiempo en encontrar esas respuestas que se olvidaron de disfrutar. Entonces, disfrutar a tu pareja. No sabes de aquí si en algún momento la misma persona en su frustración por querer buscar algo termina con su propia vida y no disfruta para nada a su pareja, y su pareja tampoco disfrutó de ella porque se ensimismó en tratar de buscar una solución y así. Entonces, a disfrutar. Yo aquí diciéndole a mi esposo para despedir el video del día de hoy y pensando, ¿qué decimos? Creo que es la primera vez que vamos a despedir el video oficialmente, porque siempre los videos terminan como que con una escena y así nada más. Así que bueno, el día de hoy va a ser el primer video en el que nos vamos a despedir y esperamos poder ser diligentes con eso también y despedirnos más a menudo en los videos. Así que bueno, ya sé que apareciste recién en esta última fase porque él estuvo trabajando todo el día, yo estuve aquí en casa, así que nos vamos a despedir ya. ¿Listo? Chao. Chao. Recuerden que soy Géminis, ¿no? Géminis. ¿Cómo es eso? Espérate. Soy Géminis, ¿no? Génesis. Ah, ok. Y yo soy Fabricio, no Alexander. Sí, soy Alexander. Bueno, pero tú eres Fabrizio, no Fabricio. Él es Fabrizio con doble Z, ¿verdad? No con C. Pero bueno, no me enojan si no pueden hacerlo. Bueno, ok, listo. Entonces, adiós. Chao.